Amén. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche quiero hablar bajo un tema que el Señor me ha dado y quiero compartirlo con ustedes. Se llama el misterio de depender de Dios. Es una palabra que hemos leído que antes de pasar sentía como un quebrantamiento. Es primera vez que me pasa esto, que antes de predicar siento ganas de llorar. Y puedo entender por el Espíritu que cuando he leído estas palabras que están aquí en la Biblia, la cual fueron escritas por el apóstol Pablo, es una palabra que iba contenida de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Puedo sentir en el Espíritu que inspiró al apóstol Pablo a escribir estas letras, que había un compungimiento en el Espíritu, tanto en el Espíritu Santo como en el apóstol. Y él está narrando una escena que alguien pudiera decirme: el pastor como que se equivocó en la lectura, porque pareciera que no saliera nada de esta lectura. No hay una historia impactante, relevante, no hay algo que sea concluyente, desafiante para una palabra de avivamiento en nuestras vidas. Pero cuando yo veo lo que él está plasmando aquí en estas letras, yo me hago una pregunta: ¿cuántas cosas pasó el apóstol Pablo y cuántas cosas vivió? Y cuando Dios me está hablando del misterio de depender de Dios, yo puedo entender muchas cosas importantes en lo que él está relatando. Vamos a ir a la escena donde él está viviendo. Pablo está preso en Roma cuando está escribiendo la segunda carta de Timoteo. Nosotros de alguna manera a veces lo hemos tomado muy ligero. Pablo fue preso, sufrió, pero aquí él está dando detalles, él está dando nombres, él está hablando de situaciones específicas. Él aquí está hablando de personas que hicieron mucho daño en su vida. Él aquí está nombrando gente que se levantaron contra él, los está señalando. Pablo está dando detalles de un poco de lo que él vivió a lo largo de su vida en el ministerio. Y uno se pone a mirar: ¿por qué pasó este hombre? ¿Qué pasa con el apóstol? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Y usted se pone a examinar, y las cosas que él está diciendo, pareciera que es una persona que ha pasado procesos muy fuertes y aún así está viviendo un proceso difícil. Él está escribiendo de gente que lo dejaron solo. Él dice una palabra que me marca:
en mi primera defensa. Está hablando cuando le tocó ir a un tribunal, cuando le tocó estar frente a un juez, cuando le tocó defender su causa del Evangelio de Cristo, cuando le tocó a él defenderse por amar y servirle a Dios. No estaba ninguno de los hermanos de los cuales él había ayudado. No había nadie de los que él le había dado de comer. No había nadie en ese lugar de los que él había sido un instrumento para sanarlo. No había nadie de los que eran compañeros de ministerio y compañeros de milicia. Y él está diciendo que estuvo parado frente a un juez en un auditorio donde habían acusadores, donde había gente esperando para sentenciarlo, donde había gente que anhelaba que dieran una sentencia de muerte sobre él. Y él vio a la izquierda y vio a la derecha y no vio a nadie que le diera una mano, nadie diciéndole confía en Dios. No había nadie en ese lugar para decirle Dios te va a dar la victoria. Ahí no había nadie para darle una palabra profética. Ahí no había nadie que sea para decirle así una seña, estoy contigo. Y eso lo lleva a él a tener una dependencia absoluta de Dios. Él lo lleva a entender algo, es un misterio lo que Dios quiere enseñar a personas en este momento, porque hoy Dios quiere confrontarlo a nosotros, amados hermanos, con algo tremendo. Porque el ser humano, después de la caída de Adán, hay un misterio allí. Ha querido depender de los hombres y no ha querido depender de Dios. Porque cuando Dios creó a Adán, vea cómo Dios crea a Adán, lo pone en el huerto. Escucha, hombre y mujer de Dios, escucha, porque esto está matando vidas, esto está matando ministerio. Las emociones y la dependencia del hombre están haciendo caer muchas personas al abismo. Cuando Dios crea al hombre, vea la constitución del hombre. Dios crea a Adán y lo pone en el huerto y le pone todas las cosas a su alrededor. Pero hay una cosa que Dios pone en Adán, que es una dependencia de Dios para todas las cosas. Porque si Dios hubiese querido que Adán dependiera de hombres, estoy hablando de hombres en todos los sentidos. Cuando digo de hombres, estoy hablando del pastor, estoy hablando del padre, de la madre, estoy hablando del esposo, de la esposa, del hijo, del amigo, del vecino. Él hubiese hecho un poco de gente y fuera hecho una comunidad, y Dios hubiese creado una iglesia y le fuera dicho: Adán depende del pastor, Adán depende del vecino, depende del gobernante, depende de toda la gente que cree para ti, para que tú dependas emocionalmente de ellos. Pero Dios lo crea solo para que él dependa solamente de él. Y luego de allí crea a Eva, y Eva tiene la misma dependencia de Dios igual que Adán para todas las cosas. La misma ordenanza que se le da a Eva, la misma ordenanza se le da a Adán. Si usted verifica, cuando Eva habla con conocimiento previo de lo que Dios había dicho. Y le dijo: no, Dios dijo que no podíamos comer de ningún árbol. De la ciencia del bien y del mal, ese no podemos comer. Eva sabía lo que Dios le había dicho a Adán. Ahora, ¿en qué estamos aquí? ¿En qué estamos? ¿Por qué venimos a esta palabra? Porque el ser humano ha bajado de nivel en cuanto a la dependencia de Dios. Y venimos de un mundo donde dependemos de nuestras propias fuerzas. Venimos de un mundo donde dependemos de nuestras habilidades. Venimos de un mundo de que cuanto más tú tienes, cuanto más tú vales. O cuanto tú tienes es lo que tú puedes hacer. Y hemos encontrado personas frustradas dentro de las congregaciones, muy frustradas, gente que no va más a una iglesia porque el pastor no lo fue a visitar. Gente que no va más nunca a una congregación porque alguien le falló. Gente que no sigue en el camino de Dios porque alguien se levantó contra él. Porque hemos aprendido a depender de los hombres y no a depender de Dios. Y déjame decirte algo en esta hora. Cuando yo hablo de este misterio de depender de Dios, es porque detrás de ese misterio hay un resultado. Cuando una persona empieza a depender de Dios y Dios te lleva a ciertos procesos y pareciera que Dios lo ha dejado solo, pareciera que Dios, yo no sé si usted ve lo mismo que yo, pero cuando yo veo esto, yo veo que Dios le empieza como a ordenar a la gente: quítese del medio de Pablo, apártese del lado de Pablo, déjelo solo, déjelo ahí nada más, yo voy a estar con él. Porque cuando usted ve al final del relato que él empieza a hablar, él nombra que Lucas se fue, que se fue no, Lucas quedó allí, pero empieza a decir que se fue uno, se fue el otro, y aquel se fue, se levantó contra mí, aquel me dejó solo. Pero al final el apóstol Pablo está
necesitábamos una palabra de sabiduría. Pero dice, pero el Señor estuvo conmigo y no me dejó solo. Usted sabe lo que significa esa palabra, que todo lo que él pasó lo llevó a un proceso, a entender que Dios iba a estar con él en todas las circunstancias de su vida. Que aunque el hombre fallara, que aunque la mujer fallara, que aunque los amigos fallaran, que aunque fallaran los compañeros del ministerio, el Dios que tú y yo le servimos, ese Dios no falla, ese Dios no falla. Alguien puede alabar a Dios por eso. Amados hermanos, Dios nos está hablando de algo poderoso en esta palabra. Pablo nos está diciendo aquí en un misterio que en medio de una cárcel, en medio de una persecución, mucha gente se dispersaron de él. ¿Cuáles personas? Las mismas que le decía Pablo, tú tienes una unción muy fuerte. La misma gente que le decía a Pablo, Pablo, tú eres el hombre llamado a levantar esta iglesia. Pablo, tú eres el apóstol que se levantó en el último tiempo para los gentiles. Mientras estuvo caminando en la unción, en el mover de Dios, mientras estuvo siendo útil quizás para alguna persona. Pero cuando vino el proceso de Pablo, empiezan a disiparse las personas de su lado. Y esto es lo que ocurre, amados hermanos, en medio de nuestros procesos. Y si usted no lo entiende hoy, con esta palabra que Dios le va a dar o Dios le está dando, si usted no entiende de que Dios va a permitir que personas se aparten de tu lado, que Dios va a permitir que gente te traicione, Dios va a permitir que gente se levante contra ti, gente que come en tu misma mesa, que van a vender como hizo Judas con el maestro. Si no empezamos a entender, amados hermanos, los procesos en los cuales Dios permite que nosotros caminemos, vamos a vivir frustrados, amargados, vamos a desarrollar raíz de amargura, resentimiento, vamos a desarrollar dolor interno en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y es la causa de por qué hay gente soltando ministerio. Es causa por qué matrimonios se han dividido. Es causa de por qué hay gente ha abandonado un pastorado. Porque hay gente que nunca más ha querido predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se han enfocado mal. Porque están esperando algo de los hombres. Están esperando que el hombre le dé una ofrenda. Y no han aprendido a depender de Dios en sus finanzas. Han esperado que alguien le lleve una bolsa de comida, cuando no han aprendido a depender que Dios es su sustento y Dios es su proveedor. Dios mío, yo no sé si usted quiere aplaudir para Dios en esta hora. Pablo está pasando un proceso muy fuerte. Y yo veo que al final él está teniendo una experiencia sobrenatural en cuanto a Dios en su vida. No lo veo frustrado. Si usted lee las palabras que él habla al final, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Wow, ¿sabe lo que significa? Que alguien diga, se fue el hermano, se fue el amigo, se fue el vecino, se fue el compañero de milicia, se fue el pastor, se fue el evangelista, se fue el amiguito que andaba conmigo, se fue el esposo, se fue la esposa lo abandona, o el esposo abandona al esposo, porque hay diferentes causas. Se va el hijo, se va alguien de nuestro lado, pero sabe lo que tener la convicción de decir, pero Dios estuvo a mi lado. Ese es el misterio del que yo le estoy hablando, amados hermanos, que cuando viene ese proceso, Dios te va a llevar a entender qué significa depender de Él para todas las cosas. Es donde alguien dice hoy, con razón, pero ¿cómo Dios te va a demostrar que Él es tu sanador? La única manera de que yo vea que Dios es mi sanador y que yo vea un milagro y que yo vea una sanidad en mi vida, la única manera es que yo esté enfermo. ¿Cómo sé yo que Dios me puede dar un carro, una camioneta, una moto? La única manera es que yo cargue unos huecos en mis zapatos como evidencia de que yo he caminado. ¿Están aquí? ¿Cómo yo
aprenderé a depender de Dios en mi alimentación. Si no llega el momento de que la nevera de mi casa esté vacía y no tenga nada para ese día, para esa noche. Amados hermanos, ¿cómo podré yo saber que mi trabajo, mi empresa, el negocio que tengo es de parte de Dios y que es Dios que me abre la puerta y me sustenta? La única manera es que yo quede sin empleo, sin trabajo, todas las puertas cerradas, pareciera que no hubiera más esperanza, y en ese momento aparece el que no falla, el Dios creador del universo, y aparece con la sanidad, aparece con tu milagro, aparece con la puerta abierta, aparece con la respuesta de lo que tú estás necesitando en tu vida. Está aquí. ¿Sabes quién nos quiere llevar Dios? Dios nos quiere llevar a depender de Él y no a depender de los hombres, porque sabe que Dios es celoso. Usted se imagina a una ovejita que llega a una iglesia, a un cristiano, pero viene poniendo su mirada en el pastor. Si el pastor lo visita, si el pastor le habla, si el pastor le da una palabra, si el pastor lo llama, si le manda un mensaje. ¿Qué pensará Dios de eso? ¿Qué pensará Dios si tú corres de primero al hombre por auxilio para cualquier necesidad que tú tengas? ¿Qué pensará Dios de ti? ¿Qué pensará Dios de tu ministerio si estás dependiendo de que alguien te invite, de llamar para que te cuadren una agenda? ¿Qué pensará Dios de la molestia que agarras cuando no te dan una ofrenda el día que predicaste en un cierto lugar? ¿Qué pensará Dios? Pensará de que tú no estás dependiendo de Él, sino del hombre. Estás dependiendo de lo que el hombre puede hacer por ti. Está dependiendo de lo que el hombre puede hacer por cada uno de nosotros. Le voy a decir esto: cuando usted tiene una confianza en el hombre, cuando usted tiene la confianza en los seres humanos de la tierra, estoy hablando de en todos los niveles, estoy hablando desde el nivel pastoral hacia abajo. Si usted depende del hombre, usted se limita en el alcance de lo que Dios puede hacer con usted, porque mientras dependa del hombre vas a recoger migajas, pero cuando tú dependes de Dios te sientas en la mesa del rey, en el banquete del rey, en la provisión del rey, en la provisión del que todo lo puede. Dios mío, yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora. El hombre es limitado, el hombre es limitado, porque el hombre va a dar según su capacidad, y hasta donde él no pueda más, él lo que va a ayudar más a ir. Hay gente que te ayuda unos días y después te dice, oye, ya no puedo. Hay gente que te hospeda unos días en su casa y después dice, oye, ya está bien, ya falta un mes, ya vamos, tienes que caminar, ve a ver qué hace, cómo resuelve. Hay gente que se fueron del país no dependiendo de Dios, sino de alguien, y cuando llegaron afuera le dijeron, mira, por una semana, pero ya tienes que salir de aquí y salir a la calle a pasar trabajo, a pasar necesidad. Pero el que salió del país dependiendo de Dios, Dios le abrió la puerta, Dios le suplió, Dios lo puso en gracia, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo y Dios lo sostuvo en todos los momentos. A su nombre. Dios va a permitir cosas en nuestra vida para que nosotros podamos depender de Él. Porque llegamos a un camino en el cual está nublado ese sentido de dependencia de Dios. Entonces viene el proceso, y cuando la gente no lo entiende es donde vienen las frustraciones. El pastor no me llama. Hay gente que necesita que tú cada cierto tiempo le des una palabra, esto. Yo sé que nosotros tenemos que hacerlo como pastores. Hay un trabajo que hacer: apacentar la grey, apacentar la oveja, mantener esa comunicación. Pero una cosa es que yo como pastor haga un trabajo, a que yo haga que la iglesia dependa de mí. Y por eso es que ministerios grandes han caído a tierra. ¿Sabe por qué?
Porque la gente ha puesto la mirada en el pastor, y ha puesto la mirada en el hombre, y ha puesto la mirada en los hijos de los pastores, han puesto la mirada en la familia pastoral. Y el día que el hombre de Dios falla, todo el ministerio se viene a tierra, porque están poniendo la mirada en el hombre y no en Dios. Por eso es que ministerios grandes han caído, y la gente, cuando el hombre falla, dice: me voy al mundo, no voy más a esa iglesia, yo voy a soltar la Biblia porque el pastor falló, porque el hombre falló. Pero cuando el hombre tiene la mirada en Cristo, no depende del hombre para caminar en Cristo Jesús. Aunque el hombre falle, él sigue caminando. Aunque el hombre falle, él sigue adelante. Aunque el hombre falle, sigue hacia el norte, y el norte se llama Jesús de Nazaret. Dios mío, están aquí. Hay gente que alaba a Dios hasta que la esposa no le falla. Cuando se va la mujer, se ahorca, se amarra con mecate. Cristiano. ¿Cómo usted me explica que un cristiano se ahorcó porque lo dejó la mujer? Alguien que me explique eso. ¿De quién dependía ese hombre? ¿De quién dependía esa mujer? Mujeres que se lanzan al abandono porque la dejó el marido. No voy más para la iglesia, me descarrío. Hasta hoy estoy en el evangelio. Entonces no había creído verdaderamente en Dios. No estaba dependiendo de su creador. No estaba dependiendo del que le llamó. Por eso cuando veo a Pablo aquí diciendo una lista de cosas que son impresionantes, todos se fueron, nadie me ayudó, todos me dejaron solo, se fueron en mi primera defensa, me causaron males, se levantaron contra mí. Pablo está viviendo una experiencia, hermano, donde está siendo preparado por Dios para depender de Él, donde Dios lo está llevando a depender solamente de Dios. Hay mujeres que el marido le dice: no quiero que vaya más a la iglesia, y por la comida, para que el hombre se sienta complacido, no vienen más, porque dependen del hombre para la comida, porque dependen del hombre para el sustento. Hay mujeres que también han puesto a prueba a los hombres: o es Dios o soy yo. Y hay hombres que han preferido quedarse en su casita con su esposa. ¿Qué le parece? ¿Qué pensará Dios de eso? ¿Qué pensará Dios de los procesos que nosotros hemos vivido? Dios quiere que hoy la gente empiece a quitar la mirada del hombre. Dios quiere que hoy alguien que está viviendo un proceso fuerte empiece a depender de Dios, y que los procesos que vienen a tu vida es para Dios glorificarse en ti, y para Él mostrar su poder, para Él mostrar su carácter, para Él mostrar su grandeza, para Él mostrar cuán grande es el Dios que tú le has servido. Hay gente que depende del diezmo. A veces hay gente que se endemonia y dice que no van a Dios. Mamá, y pastores están pasando trabajo, y pastores entonces le dan el púlpito: oye, te ofrece este diezmo, vamos a pasarlo, para que no se ponga bravo, para que siga diezmando. Pero lo que no saben ellos, que hay pastores que no dependen de la finanza de la tierra, ni siquiera del diezmo de la iglesia. Gente que por un lado se le cierra la puerta, pero Dios te la abre por otro. Y en un lado la gente te paga mal, pero Dios tiene a alguien que te va a bendecir. Es la dependencia de Dios la que te va a llevar a caminar en victoria. Es la dependencia de Dios. La dependencia de Dios te mantiene tranquilo. La dependencia de Dios te da seguridad. La dependencia de Dios te da tranquilidad. La dependencia de Dios trae muchos beneficios. Ay, pero que el pastor no está preocupado. Pero escuche bien, cuando la dependencia de Dios, tú tienes paz. Hay una paz increíble en la gente que depende de Dios. Porque hay gente angustiada, porque hay gente perturbada, porque hay gente que está desesperada, ansioso, gente afanada, gente turbada, porque no están dependiendo de Dios. Esa es la razón
Porque hay miedo en los corazones de la gente. Tienen miedo de que se le vaya el hombre. Tienen miedo de lo que le pase al hijo. Tienen miedo de lo que pase en su ministerio. Tienen temor del que dirán. Tienen miedo del futuro. Tienen miedo de soltarse la mano de Dios. Usted sabe cuánta gente Dios llamó a un ministerio. Y Dios le está diciendo: suelta todo, sírveme a mí, trabaja conmigo, yo soy el que te va a suplir. Y la gente no suelta el trabajo, no suelta, no se mete en el llamado divino. Así nunca sabrá lo que es depender de Dios en un ministerio, porque no tiene tiempo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no has aprendido a depender de Él. Elías aprendió a depender de Dios. Profeta. ¿Usted sabe lo que era un profeta como Elías? Era un hombre que tenía un llamado muy fuerte. Era famoso en todo Israel. No había un lugar en Israel donde no sabían quién era Elías. Elías era conocido en los lugares humildes, pero Elías también era conocido en los palacios reales. Elías, el hombre de la unción, el hombre del mover de Dios, el hombre del fuego. Dios lo lleva a depender de Él en todas las áreas de su vida. En un momento lo lleva a un lugar y vea qué significa depender de Dios. ¿A dónde lo lleva? Donde una viuda que no tenía absolutamente nada. Y yo veo un trato doble de Dios aquí. Porque Elías necesitaba depender de Dios y Dios le dice: muévete y vete a Sarepta de Sidón, que ya di órdenes. Diga conmigo: dio órdenes. ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí? Que Dios está preparado para dar órdenes a tu favor, para que dependas de Él. Cuando tú te sueltes, es que Dios va a empezar a dar órdenes. Cuando tú le creas a Dios, es que Dios va a empezar a dar órdenes. Y Dios le da la orden a alguien. Dios siempre va a dar una orden a favor tuyo cuando tú dependes de Dios. Dios mío, están aquí. Yo sé por qué Dios me está dando esta palabra. Porque Dios está esperando que alguien diga: desde hoy voy a depender de Dios. Y desde ese momento, de allá arriba del cielo, se van a empezar a dar órdenes a tu favor. Órdenes que te entreguen el carro, órdenes que te entreguen la casa, órdenes de que te sustenten, órdenes de que vengan por ti, órdenes de que te inviten a la cruzada, órdenes que se abran las puertas en todas las áreas de tu vida. Hasta que tú no le creas a Dios, hasta que tú no te sueltes de la mano de Dios, hasta que no aprendas a depender de Él, hay órdenes que están detenidas en el cielo, en el mundo espiritual. Una viuda, y el profeta le dice: yo he dado órdenes de que te sustente. Y cuando Dios ordena, hay que obedecer. Porque hay gente que Dios está dando órdenes y no han obedecido. No han obedecido. Cuando Dios te dice da, es una orden. Cuando Dios te dice siembra, es una orden. Cuando Dios te dice dale eso a mi sierva o a mi siervo, es una orden. Hay gente que Dios tiene que decirle 20 veces: dáselo. Ay, yo siento de darle esto al hermano, pero no sé, vamos a ver si Dios me lo confirma. Y anoche no pude dormir, me acosté pensando, estaba a punto de dárselo, pero no se lo di. Estoy esperando que Dios me confirme otra vez. Y ya hay una orden del cielo ya que le entregue lo que no es tuyo. Le voy a decir cuál es la revelación que hay ahí. Una viuda con un poco de aceite y un poco de harina y una orden del cielo que le está diciendo da, porque a la gente no le gusta dar. Levante la mano a los que les gusta dar. Ah, no, yo me equivoqué, eso no es para acá. Eso quizás es para la gente que está en YouTube que no le gusta dar. Escuche esto. La revelación es esta. Cuando Dios le está diciendo a ella da, es porque hay un trato doble, hay un trato con el profeta, porque el profeta va a recibir y el profeta va a decir: yo dependo de Dios en la alimentación, porque me envió a una viuda que no tiene nada y la viuda me va a dar de comer. Pero resulta que la viuda no tenía sino un bocado de harina, un bocado. Dice ella que se iba a morir después de comerse aquello, pero cuando una orden viene de arriba de que dé, es porque ya Dios tenía la provisión para la viuda. Aquí Dios estaba enseñando al profeta a depender
depender de Dios, pero a la viuda también la estaba enseñando a depender de él, porque cuando ella iba a darle al profeta, Dios le iba a multiplicar la harina, Dios le iba a multiplicar el aceite. Por eso cuando Dios te hable, suéltala y obedece la orden. Da lo que Dios te está diciendo, suelta lo que Dios te está hablando, porque detrás de eso viene la provisión de Dios. En eso hay que ejercitarse. Hay gente que ya están ejercitados en esto. No todo el mundo que no le gusta dar, pero cuando tú sientes de darle algo a alguien es porque hay una orden detrás de eso, hermano. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, ¿verdad que sí? Y de repente el ser humano es como por naturaleza quiere, es para él, no quiere dar. Es una naturaleza en el hombre, en la mujer. Pero cuando llegamos a Dios, que vamos desarrollando un sentido espiritual, cuando vamos recibiendo un desarrollo en el carácter, escuche bien, porque hay gente que se le hace fácil el dar. Le voy a decir por qué. Porque cuando yo doy la primera vez, es una sorpresa. Cuando usted entrega un par de zapatos y a los 2 días, a los 3 días, ¡pum!, le viene otro. Y uno dice, ¡wow! Vi esto y enseguida Dios me multiplicó. Y uno cuenta el testimonio, y lo cuenta aquí, lo cuenta eso, lo cuenta todo el mundo. Porque es sorprendente lo que Dios hizo, la respuesta de Dios. Pero entonces eso te enseña a depender de Dios. Viene Dios y otro día te dice, da esto, da aquello, y tú empiezas a dar y Dios te da más, y tú das y Dios te vuelve a dar, y tú vuelves a dar y Dios te da. Llega un momento que ya no te sorprende lo que Dios te entrega en tu mano, porque ya estás ejercitado. Cuando llegas a ese nivel, ya estás dependiendo de Dios, ya has conocido a Dios, ya sabes el misterio de la dependencia de Dios, ya sabes que dar, eso te va a dar bendición a su nombre. Por eso el que conoce a Dios, el que conoce y depende de Dios, no tiene problema para dar, porque sabe cuándo Dios le habla, que es al contrario de lo que estamos viendo hoy en día de la gente pidiendo. Porque ahorita hay gente pidiendo, mira, Dios me dijo que me regalaras eso, Dios me dijo que me diera aquello, y resulta que uno, que es el que tiene la cuestión, lo que tiene en la mano, uno no siente nada. Y a uno Dios no le dijo nada, y uno vive orando, uno vive buscando a Dios, y uno no siente ni cosquillita. Entonces la gente que no depende de Dios empieza a pedir. Se la pasan pidiendo, mira, si te dice el Señor, dame ese carro, ay, esa Biblia, hermano, ve, yo estoy orando a Dios por una Biblia así. A veces hay maneras de pedir que la gente ya la quiere disimulada. Ay, para ver ese teléfono, varón, y lo agarran. Oye, wow, yo le estoy orando a Dios por uno así. O sea, una indirecta, te está diciendo prácticamente, estoy esperando que me lo dé. Pero eso no es depender de Dios. La gente que depende de Dios no pide. La gente que depende de Dios ora, y Dios le va a tocar. Dios es el que va a dar la orden. Dios es el que va a hacer. Dios es el que va a suplir. Dios es el que va a hacer en la vida de la persona. Cuando hablo de pedir, hay momentos, una necesidad básica, cosas normales, hay cosas cotidianas que tú no tienes que orarle a Dios para que Dios le revele aquel. Pero estamos hablando de un estilo de vida. Estamos hablando de un estilo de vida de dependencia del hombre. Estamos hablando de un estilo de vida de frustración cuando el hombre no responde, cuando el hombre no da. Y yo estoy viendo aquí que Dios tiene un misterio en cuanto a la dependencia de Él. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando nosotros no dependemos de Dios, entonces Dios empieza a quitar. Y las cosas que Dios quita con propósito es para ayudarte a depender de Dios en esa área. Escuche esto, a Job lo pasa por un proceso. Y Job tenía animales, tenía bestias, tenía camellos, tenía cantidad de cosas. Y viene un proceso que es Dios que lo permite. El diablo no puede hacer absolutamente nada. Cuando una gente depende de Dios, el diablo no te puede tocar. El diablo intentó tocar a Job más de una vez. Y el diablo al final, cuando está conversando con el Señor, sí, pero es que tú lo has cercado, tienes un cerco alrededor de él. Job no lo veía, pero estaba el cerco allí. Dígale que tiene a su lado, hay un cerco alrededor de ti.
Porque hay gente que no lo sabe. Llega un momento que Dios le quita los camellos. Porque los camellos, las ovejas y las vacas, todo lo que tenía Job, representaba finanzas. Mientras más ganado tenía, más real tenía la persona. Dios le quita todo. Y Dios le quita la salud. Dios permite que los amigos se vayan. Se fueron los amigos. La mujer se les reveló. Maldice a tu Dios y muérete. Dios mío, gran consejo le estaba dando a esta mujer. La mujer necia, él tiene que reprenderlo. Le dice en algún momento a la mujer: mujer necia, has hablado. Y Dios le está viendo que los amigos de Job se apartaron de él. Job era tan importante en la ciudad donde él vivía, que dice la Biblia que los ancianos, cuando Job llegaba a la plaza, inclinaban su rostro. ¿Saben lo que significa esto? Reverencia. Pero este hombre, Dios tiene que pasarlo por un proceso, porque Job estaba dependiendo de cuántos camellos tenía, de cuántas ovejas tenía, de cuántos amigos tenía, de cuánto material tenía en lo económico, casa, hijos. Mira, hasta dependía quizás de los hijos. Y Dios empieza a quitar, y a quitar, y a quitar, y a quitar, y a quitar. Y una vez que todo se va, él queda sin nada. Y él empieza por primera vez en su vida a saber qué es depender de Dios. Por eso es que la gente se va del lado de Pablo. Porque Dios lo está enseñando a él a depender de él para todas las cosas. Por eso es que Job en ese momento queda solo, queda afligido, queda solo. Sus amigos vienen a criticarlo. Sus amigos vienen a señalarlo, a decirle que estaba en pecado. Y después que pasa aquel proceso, vea lo que dice Job en aquella palabra que yo creo que es el texto más famoso del libro de Job. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no sé si usted puede interpretar lo que Job está diciendo. Job estaba diciendo: yo te tenía a ti por un concepto abstracto, pero yo dependía de todas las cosas que yo tenía. Pero una vez que quedé sin nada y ahora tú te has manifestado en mi vida, ya yo no dependo de nada de lo que tengo. Ahora dependo de ti. Ahora sí te conozco. Ahora sé quién eres. Ahora sé que no me dejaste solo. Ahora sé que estás conmigo. Ahora sé que tú levantas. Ahora sé que tú restauras. Ahora sé de que tú eres un Dios que no abandonas a nadie. Y Dios vuelve a levantar a Job. Y Dios lo levanta. Aquí hay gente que ya viene la restitución, ya viene el levantamiento. Dios te va a reponer todas las cosas que te quitó Satanás. Viene restauración, viene bendición a tu vida. Hay órdenes que están a punto de darse sobre Venezuela, porque Venezuela no dependía de Dios. Ahora ha aprendido a depender de Dios. Vienen bendiciones grandes sobre Venezuela, vienen bendiciones grandes. La orden está dada sobre Venezuela. ¿Alguien puede creer esto? La gente se enfermaba antes y escogía a qué clínica quería ir. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es el mejor agente de seguro? La gente tenía carro y cambiaba cada año de carro, y la gente tenía para escoger. Vendía, rompía los carros, chocaba. Ven acá, quien arregle su choque. La gente se lavaba las manos con gasolina para lavar las llaves después de trabajar mecánica. La gente no quería pan, no quería otra harina si no era la pan. La gente no dependía de Dios, hermano. La gente estaba esperando las utilidades. La gente dependía de cuánto trabajaba. La gente dependía del dinero que manejaba. Pero Dios, yo no sé qué le pasa a Dios. Dios empieza a meter a Venezuela en un proceso y le dice: yo te voy a llevar a entender qué significa depender de mí. Y para Dios poder manifestarse en nosotros los venezolanos, Dios empieza a quitar gasolina, empieza a quitar finanzas, empieza a quitar dólares, empieza a quitar carros, empieza a quitar comida, empieza a quitar seguros médicos. Y después de allí la gente empieza a depender de Dios. Ahí es cuando la gente empieza a ver, cuando no hay clínica, quién es el sanador. Cuando no hay comida, quién es el proveedor. Cuando no hay carro, quién es el sustentador. Mira, gente que quedó sin nada y ahí aprendieron a depender de Dios. Y le voy a decir algo, con permiso de los pastores, que tuvimos en una reunión hace poco, pero Dios me lo está trayendo aquí.
Estábamos reunidos algunos pastores hace poquito, hace como 15 días, y estaban comentando del proceso que vivió el país. Y todos estaban reunidos, sentados en una mesa, compartiendo después de un evento que tuvimos hace poco, un aniversario. Y ellos contaban sus experiencias. Y ellos contaban su experiencia de las cosas terribles que vivieron. Y era un poco jocosa la reunión porque hablaban de la harina, de la yuca, de la harina de esto. Y tantas cosas que a uno ahorita le causa risa esta cosa porque se vivió una experiencia terrible. Hablaban de la gente que rechazó la sardina, que ya el cuerpo ya no quería eso, que la hacían así, que la hacían asado, que esto, inventaban unas cosas de loco, no sé ni de dónde la gente inventaba tantas cosas. Carne mechada que la hacían de concha de plátano, imagínense eso. No, que una hamburguesa de yuca, la masa ahí la pintaban de rojo y que era hamburguesa, cosas como esa, no recuerdo bien. Pero en medio de aquella situación está mi hermano Carlos de Vera, que está aquí presente, y en medio de las situaciones él comenta y dice, pero tiene que haber habido alguna excepción. Tiene que haber habido alguna excepción. Hablando de que es probable que en medio de tanta gente pueda haber habido alguien que no lo haya tocado ese proceso de hambruna, de la sardina, de la yuca, ni de nada de eso. Yo no estaba en el momento que lo dijeron, pero cuando yo llego, ellos están hablando y comentaron todo allí. Cuando me toca a mí opinar, ellos están esperando que yo le diga lo mismo, si la sardina, si la yuca, si esto. Yo le digo, oye, con todo respeto, hermano, voy a ir en contra de todo lo que ustedes están diciendo aquí. Pero yo no viví eso que ustedes vivieron. En mi casa se comieron las 3 comidas, todos los días. Y comíamos carne, comíamos pollo, comíamos pescado. Una dieta normal, balanceada. No era de despilfarrador, no era lujo. Pero nunca pasamos por eso. Ahora, usted dirá, oye, pero usted es el único. Escucha bien esto. Cuando ustedes estaban en victoria y en el derroche que estaba viviendo Venezuela, nosotros fuimos procesados en ese tiempo. Mi esposa, mis hijos y yo. O sea que aquí no se salva nadie. De veras, hubo una excepción en el tiempo del proceso de Venezuela. Pero antes de eso sí lo vivimos. La dependencia de Dios. Cuando en una bolsa de mercado usted 2 bolívares un pollo y un arroz 2 bolívares y una harina 2, todo era 2, era como para no regalárselo a la gente. Y la gente venía con 2 grandes bolsas. ¿Cuánto quería? El 2006, 2007, 2008, un año de abundancia, el petróleo a $140 el barril, era regalado literalmente todo, y todos comían, todos tenían. Pues déjeme decirle que en ese tiempo, nosotros, mi familia, nosotros pasamos necesidad fuerte. Y la gente que nos rodeaba o que estaban cerca, o qué sé yo, como que Dios le dio una orden, retírense, y déjenlo solo. Y ahí aprendimos a depender de Dios. Aprendimos a que Dios es nuestro sustentador. Pasamos cosas que si yo se las cuento, usted dirá, oye, el pastor verdaderamente ha pasado un proceso también. Un día que no había comida, se acabó a las 10 de la mañana el desayuno. Mi esposa me dice, no hay comida para el almuerzo. Y yo literalmente no me desesperé, me quedé quieto porque sabía quién me había llamado. Alguien me dio un consejo y me dijo, dejaste el trabajo, prepárate, me dijo, porque si no fue de parte de Dios, vas a pasar hambre, y cuando ores a Dios, Dios no te va a responder. Así me dijeron. Yo estuve quieto y sereno porque yo sé quién me llamó, y yo sé cómo Dios me dijo a mí, deja todo y sírveme en el ministerio porque yo te voy a bendecir. Fue algo sobrenatural la manera como Dios trató conmigo, que estaba tan convencido que me lancé al vacío. Literalmente confiar en Dios es como lanzarse al vacío sin paracaídas. Y llevas contigo una familia, llevas una esposa, llevas unos hijos pequeños contigo también. Y recuerdo que me fui al centro, el niño estaba pequeño y le quité unas moneditas que él tenía, que todas las monedas le agarraba para él. Y yo una vez lo llamé, mira, Josué, ven.
¿Dónde está el frasquito con tu moneda, hijo? Y él me la buscó, que la tenía escondida por allá. Para poder ir al centro, 2 bolívares y 2 para regresar. Me fui tranquilo y confiado, mi hermano, delante de Dios. Yo no fui al centro a buscar comida, no fui a pedir nada. Yo simplemente fui a caminar un poco por el centro y regresé. Y cuando yo regresé, la comida estaba hecha. ¿Qué pasó? Vino un hombre y tocó la puerta. Y salió mi mamá. Y en lo que traía en la mano era una bolsa de comida, con carne, con proteína, con legumbres, con todo tipo de cosas. Y lo único que Dios fue: toma, dejen eso al pastor William Toro ahí. Cuando eso Dios no era pastor, dijo: William Toro, dejen eso allí. Es el día en que yo veo que yo puedo depender de Dios y que Dios está conmigo. Pero ¿cómo yo sé que Dios me va a proveer si no se acaba la comida? Si yo empiezo a llamar gente, ¿cómo yo sé que Dios me va a responder? Pasamos procesos fuertes. Tuvimos que depender de Dios como Elías, cuando fue a la viuda de Sarepta, metido en una búsqueda fuerte de oración, de ayuno, de vigilias. Y mi esposa tener que ir a donde mi tía, que Dios la bendiga, porque fue la viuda que Dios puso al lado de nosotros en un largo tiempo y en un proceso terrible. Muy bueno para recordarlo hoy del aniversario, porque a veces vemos las victorias pero no vemos los procesos. Mientras Dios nos llena a hacer 40 días de vigilia hasta amanecer, orando 7 horas, desde las 9 hasta las 4 sin parar. Fue el nivel donde Dios me ungió con esa unción poderosa en esa vigilia. Antes de eso era una cosa y después de ahí fue otra. Pero en esos 40 días, por eso es que hay que obedecer a Dios. Nosotros dependíamos de mi tía Iris está por aquí cerca de nosotros. Mi esposa iba sin ningún salario, sin pago, simplemente ayudarla. No fue que ella la contrató, fue que ella la recibió. Una cosa es cuando te dicen ven y trabaja, y otra cosa es cuando uno dice mira, te quiero ayudar para que me des algo allí. Y de lo que quedaba ahí, de esa comida, de ahí dependíamos para muchas cosas. Y cuando yo me levantaba a las 12 del mediodía, ahí estaba mi esposa con el arroz, con el pollito que quedaba de las comidas que hacía mi tía. Y tuvimos un largo tiempo dependiendo de eso. Estuvimos vendiendo en las calles, quesillos, vendíamos esto, vendíamos aquello, pero no soltábamos el ministerio. Y Dios empezó a añadir, Dios empezó a dar, Dios empezó a suplir, empezamos a ver la mano de Dios. Y nosotros veíamos una Venezuela en abundancia, gente con carros, gente con real, gente con comida. Y nosotros estábamos pasando un proceso terrible. Pero Dios me enseñó a depender de Él en ese tiempo. Fueron como 3 años que aprendimos a depender de Dios en la comida, en el vestido, en el ministerio, en la finanza, en todas las áreas. Cuando Venezuela se avecina a la etapa negra del país en el año 2012, ya nosotros veníamos entrenados, ya nosotros sabíamos quién era Dios, ya conocíamos el misterio de depender de Dios. Cuando vino la era de Nicolás Maduro a Venezuela, eso nos pasó por encima, porque empezamos a depender de Dios en todas las áreas. Ya sabíamos, ya estábamos preparados, ya conocíamos al Dios que nos había llamado. Yo le digo, ¿qué hice yo? Cuando vino la escasez de alimentos a Venezuela, la primera oleada de escasez, cuando no había harina, cuando la gente corría detrás de un camión. Imagínate cómo reacciona una gente que no conoce a Dios y no ha dependido de Dios, a uno que sí depende de Dios. Teníamos un poquito de comida, la de nosotros, y yo saqué cuenta, wow, había como 100 personas en la iglesia, quizá un poco más. Y yo dije así, vea, si yo le doy de comer a la gente de la iglesia, hago una olla de sopa, mañana la iglesia va a tener hambre. ¿Sabe qué hice yo? Sabiendo lo que es dependencia de Dios, yo le dije a mi esposa, no le vamos a dar la olla de sopa a la iglesia. Vamos a agarrar y vamos a hacer la olla de sopa y vamos a llevarla a un lugar lejano de aquí de las batallas. Vamos a irnos lejos, a un barrio donde haya niños pobres, donde haya niños con necesidad, donde la gente no me conoce, donde no me van a retribuir el favor. Y le dije así, yo le voy a llevar esa sopa a esa persona y le voy a dar a Dios para que me siga supliendo, para seguir llevando alimentos en diferentes partes. Y lo que le dije fue a Dios esto, le dije, Señor, una sola cosa te voy a pedir, que a los hermanos de la iglesia no les falte el alimento en este proceso que vamos a vivir. Vea el cambio, vea el negocio que hago yo con Dios, vea la estrategia mía. Regalo sopa lejos de la ciudad, en los lugares deprimidos,
Pero le digo a Dios que le dé de comida a la iglesia. Porque yo sé que si la iglesia dependía de la provisión de Dios, era todos los días que iba a tener el alimento. Así fuera una vez al día, así fuera con poco, así fuera yuca, así fuera sardina. Pero iba a depender de la provisión de Dios. Porque cuando es Dios el que suple, entonces no falta nada. Cuando es Dios que suple, entonces la provisión está allí. Cosa fuerte de la que Dios nos lleva a depender. Cuando Job se levanta nuevamente, Job no dependía de camello, Job no dependía de ovejas, no dependía de hijos, no dependía de amigos, no dependía de la reverencia de la gente, dependía únicamente de Dios. Y ahí es donde Dios te quiere llevar. Dios te quiere llevar a ese punto. Tú decides si sigues poniendo la mirada en el hombre o de una vez tú te alineas a depender de Dios. Porque mientras más rápido tú lo hagas, eso te va a traer muchas bendiciones a tu vida. Y te vas a evitar frustraciones, te vas a evitar decepciones, te vas a evitar dolores, sentimientos encontrados, tantas cosas. Pablo estaba diciendo un misterio terrible aquí, que hoy tenemos que abrazarnos de estos dos versículos finales en los que él habla. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cuántos necesitan fuerzas? ¿Cuántos prefieren que esté a su lado el hombre o Dios? Hay gente que si alguien no está a su lado, oye, el pastor no vino, la hermana no vino, el líder no vino la mujer, no vino el hijo, no vino el jefe. Yo prefiero a Dios. Si vienen los demás, amén, son bienvenidos, pero primero Dios. Quiere decir que si Dios está a nuestro lado, tenemos garantizada la victoria. Dígale que tiene a su lado, Dios está a tu lado. Y ve lo que dice, no solo eso, porque cuando Dios viene, entonces dice la Biblia aquí que Pablo dice, y me dio fuerzas. A veces necesitamos fuerza. A veces la fuerza no va a venir de una oveja, ni va a venir del pastor, sino de Dios. Él es el que nos va a dar la fuerza de seguir adelante. Ve lo que está diciendo Pablo. Para que en mí, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Quiere decir que cuando Dios está contigo, Dios te va a librar. Vea la importancia de depender de Dios. Usted se imagina a Daniel dependiendo de los amigos de Mesach, Sadrach y Abednego. No. Daniel dependía de Dios. Imagínense a Mesach, Sadrach y Abednego dependiendo de Daniel, porque andaban juntos por allí en la misma época. Ellos no. Ellos dijeron, Dios nos va a librar. Y si Dios no nos libra, no importa. Vamos a morir creyendo y confiando en el único Dios verdadero. Lánzame en el fuego, lánzame en la candela, métase donde se meta. Ay, Dios mío, alguien que depende de Dios, no le importa que lo metan en el fuego. Alguien que depende de Dios, no importa que lo critique, no importa que lo murmure. Alguien que depende de Dios no le tiene miedo a los leones. Alguien que depende de Dios no le tiene miedo al diablo, no le tiene miedo a los demonios, no le tiene miedo a brujos, no le tiene miedo a nada. Alguien que depende de Dios, amados hermanos, está confiado, está confiado, está confiado. Si tienes miedo, todavía no depende de Dios. Hay gente que no viene a la vigilia porque, vamos, hay un malandro por ahí, porque me quedaron viendo feo. ¿Y de quién tú dependes? ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios si no te enfrentas a un malandro con una pistola? Yo una vez fui a llevar Perla una madrugada y la calle donde ella vive no tiene salida, 3 de la mañana. Ahí está el testimonio, levante la mano allá. Cuando yo me bajo, que lo voy a dejar a ellos, detrás de mí venía un carro con unos malandros. Y aquellos malandros se atravesaron en el medio de la calle y me trancaron. Yo no podía salir porque para aquel lado no había salida. Y veo cuando el malandro se baja con una tremenda pistola, como una 9 milímetros, y sacó, pum, abrió la puerta y se bajó así, como los vaqueros. Yo dije, está listo, y este carro no es mío, era prestado. Cuando él hizo eso, yo hice el mismo gesto que él hizo, y agarré y me bajé del carro.
Y agarré la Biblia y abrí la puerta también. Y me deparé con un papel. Ahí está perla. El hombre con la pistola en la mano, allá, y yo con la Biblia en la mano. Y de pronto el hombre le dice algo al chofer. No sé qué le diría. Para mí, que le dijo, mira, yo cargo una 9 y él carga un R15. Yo no sé qué le digo, pero el hombre se montó en el carro. Le dieron para adelante. Yo prendí el carro, ¡pum! Y pasé. Cuando yo pasé, ellos se vinieron detrás de mí. Y en la curva, yo seguí de largo y ellos doblaron hacia allá, hacia el Cerro del Gallo. Y ahí no lo vi más. Pero es dependencia de Dios. ¿Cómo yo sé que Dios está conmigo? Porque Dios va a permitir una confrontación para Dios decir que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Alguien puede creer a Dios. Alguien puede recibir esta palabra de que Dios está con él. Yo estoy contigo. El hombre no está, pero yo sí. Yo estoy contigo. Yo, el gran yo soy. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, que dice, yo estoy contigo. Su nombre. El misterio de la dependencia de Dios. Cuando aprendemos a depender de Dios, hermano, usted se convierte en un gigante. Como un gigante blindado. Va a venir lucha, sí, Pablo la vivió. Va a venir batalla, sí. Van a venir pruebas, sí, batalla. Vea, Pablo no está escondiendo la realidad de lo que él vivió. Pablo no está escondiendo su sufrimiento, su batalla por cumplir el ministerio. Eso me dice a mí que aunque Dios esté con nosotros, vamos a pasar penalidades, vamos a sufrir, pero Dios está con nosotros. Me hace acordar de José, todos los procesos que vive, pero la Biblia va detrás de cada proceso añadiendo un ingrediente importante en la vida de José. Cuando está en el pozo, pero Dios estaba con él. Cuando lo venden los amalecitas, pero Dios estaba con él. Cuando llegó al momento que lo llevaron a la casa de Potifar, pero Dios estaba con él. Lo llevan a la cárcel, Dios estaba con él. Dios lo enseña a depender de él. Por eso es que Dios va a permitir, amado hermano, que no dependa ni de la propia familia. Dios mío, no lo entendieron. Dios va a permitir que no dependas ni de tu propia familia. Sí, porque hay gente que depende de la familia y no de Dios. Entonces cuando la familia falla, la gente se frustra. Y Dios quiere que dependas de él. Dios saca a José debajo del manto del papá. No vas a depender de tu papá. Después lo saca del manto de los hermanos. No vas a depender de tus hermanos. Ay, 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 otro nivel. Después le dice, ahora te voy a sacar lejos de la tierra donde tú vives, te voy a mandar lejos para que no dependa de nadie cercano ni que nadie te conozca en esa tierra. No vas a depender ni del lenguaje, porque una cosa es lo que se hablaba en Israel y los egipcios hablaban otra lengua, y por eso lo venden los amalecitas. No vas a depender ni de siquiera del lenguaje que tú sabes hablar. Wow. Lo venden como esclavo. Ahora no vas a depender de tu libertad. Ahora tú vas a hacer lo que otros te digan. Porque ahí yo me voy a glorificar y yo te voy a enseñar a depender de mí. Yo te voy a enseñar a depender, porque como Dios lo está enseñando, porque el que era esclavo le dicen haz esto, y eso es lo que tenía que hacer. No te muevas, no camines, no hables, no tienes derecho a nada. Y cuando nosotros dependemos de Dios, aprendemos a que sea Dios que nos dirija. No nos movemos a menos que Dios nos diga muévete. Si Dios te dice haz esto, lo hace. Si Dios te dice no hagas esto, no lo hace. Así que cuando él estaba siendo esclavo, Dios lo está educando de qué significa depender de Dios. Por eso es que Pablo dice que de Cristo él era esclavo de Cristo, porque un esclavo no se manda. Y por eso José estaba en esclavitud, aprendiendo a depender de Dios, de que él no se mandaba, sino que había un Dios en el cielo que le iba a decir qué era lo que iba a hacer. Alguien está aprendiendo, alguien Dios está formando su carácter, alguien Dios lo está llevando a depender de Dios. Lo lleva a la cárcel, y cuando está en la cárcel, ahí estaba Dios con él. Ahí Dios lo estaba enseñando a depender. Lo puso a servir, lo puso a dirigir, lo puso a liderizar.
Cómo Dios lo enseña de diferentes métodos. ¿Dónde aprendió liderazgo si él no fue a ningún curso de liderazgo? ¿Dónde aprendió José a dirigir, a organizar, a tener una hora de pararse, una hora de acostarse, una hora de esto, de aquello? Un poco de gente en las cárceles. Ese fue su aprendizaje. Lo que hoy es tu cárcel, eso se convierte, amado hermano, en tu examen. Eso se convierte en tu formación. El proceso de hoy es la formación para que aprendas a depender de Él. Eso que tú estás viviendo, eso no es casualidad. Todo el proceso que has vivido es Dios diciéndote: yo te estoy enseñando a depender de mí y no del hombre, y no de la empresa, y no del negocio, y no del dinero. Yo te estoy enseñando a depender de mí. Por eso cuando él llega al lugar donde está, ya lo iba preparado. Un hombre donde el faraón le dice: ¿a dónde vamos a encontrar un hombre como este? Porque el consejo que le da José a Faraón es: consígase un hombre que tenga sabiduría, un hombre inteligente, un hombre, miren, prácticamente le está diciendo: usted tiene que conseguir a un hombre que dependa de Dios para usted poder pasar 7 años de hambre y luego, que venga luego de los años de abundancia. Yo no sé si usted puede interpretar la revelación, porque a veces uno lee por encimita y pareciera que no entendiera. Ya vamos a terminar. ¿Cuánto quiere que termine ya? Escucha la revelación oculta en las palabras de Faraón y de José. José está interpretando el sueño y le está diciendo a Faraón: Faraón, una misma cosa es el sueño. Son 7 años de abundancia y luego vienen 7 años de hambre. En estos 7 años de abundancia la tierra va a producir en gran manera, pero luego vienen 7 años de hambruna y las vacas gordas se van a comer, las flacas se van a comer a las gordas. Pues al revés. Así es. Y le está dando una sabiduría, le está dando una revelación. Cuando aquel hombre Faraón dice: abunde, vamos a encontrar un hombre como este, con este espíritu, con esta revelación. Nadie le pudo descifrar a Faraón lo que tenía inquieto su espíritu. Había algo en José que necesitaba Faraón, era una respuesta de Dios. Aquel hombre no conocía a Dios. Faraón sabía que para que hubieran 7 años de abundancia en la tierra, tenía que ser Dios que proveyera, que la tierra produjera de más. Y para poder sustentarse en el momento difícil también tenía que depender de Dios. Por eso pone a José, porque José era el hombre de la revelación, un hombre que venía aprendiendo a depender de Dios desde que salió de su casa, llevando golpes, llevando palos, llevando traición, llevando abandono, llevando persecución, llevando injusticia. Así aprendió a depender de Dios. Y todo lo que tú has vivido, injusticia, levantamiento, mentira, traiciones, todo eso te está enseñando a una sola cosa: a depender de Dios. Dale gloria a Dios por el proceso, dale gloria a Dios por lo que está viviendo, dale gloria a Dios por lo que ha pasado, porque eso te está llevando a depender de Dios. Amados hermanos, todo proceso te lleva a un aprendizaje, a depender de Dios en todas las áreas. Y le voy a ya concluir con esto: alguien que tiene un ministerio, es imposible que lo vaya a ejercer si no es dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque un ministerio lo llama Dios. Él mismo lo constituyó, dice la Biblia. Quien llama un ministerio es Jesús. ¿Cómo pretendemos ejercer un ministerio sin depender de Él? Es como que alguien se alista en las Fuerzas Armadas, después que se gradúe de teniente, se sale: no, yo voy a trabajar por mi cuenta aquí. Tiene que trabajar aquí en el sistema. No hay manera. Por eso los pastores, evangelistas, profetas, ministros de Dios, tienen que depender de Dios. Y Dios va a proveer. Dios va a suplir. Por eso vemos tantos ministerios que Dios nos llamó. Y como Dios nos lo llamó, Dios nos está obligado a responder. Entonces, como Dios nos responde, ellos tienen que buscar por su propia cuenta.
Ahí donde vemos ministerios robando, mintiendo, atracando, fornicación, adulterio, haciendo todas cosas malas. Una vez quise disciplinar a un evangelista por algo muy malo que hizo. Me dijo, no, yo no voy a aceptar esa disciplina, porque mi esposa y mis hijos dependen de lo que yo predique. Para que usted vea, porque alguien que falla y se pone a cuenta con Dios, se somete a una disciplina bíblica en la mano de su pastor, aún en esa disciplina Dios le va a proveer. Aún en esa situación Dios le va a suplir, porque se está sometiendo. Es hijo. El hijo acepta la corrección y la disciplina, pero si se va y no recibe nada, entonces no era hijo y no fue Dios que lo llamó. Por eso es que la gente oculta el pecado, porque dice, no, se me va a parar la agenda. Si caí, tropecé y se me para la agenda, no voy a comer, no voy a recibir finanzas. Entonces cuídate. Si depende de Dios, no te quedes en pecado entonces. Porque tenemos que aprender a depender de Él. Yo cuando llegué aquí a la ciudad no tenía casa. Estuve alquilado por allá en Puerto Ordaz. Después estuvimos arrimados en la casa de mi mamá en la iglesia. Y pasamos un proceso de 4 años allí. Y a los 4 años Dios me habla y me dice que me va a entregar la casa, estando yo en República Dominicana. Pero no me habla claro de la casa, sino que me dice, al llegar a tu país te van a entregar unos documentos. Vea cuando es dependencia de Dios. Yo llegué a los 7 días, y a los 7 días estaba ese muchacho llamado Saúl, como la viuda de Sarepta. Dios me dijo que le diera ese terreno, esa casa, que esa es suya, sin pagar ni medio. Eso es dependencia de Dios. Y él la suelta sin tener casa. Esa era su casa. Y él quedó arrimado en la casa de su mamá. Al poquito tiempo, Dios le dio su casa. Si usted va a la casa de él, es el doble de la mía. Porque la de él es como un townhouse, y el terreno que él me dio tiene 30 metros y el de la casa de él tiene 60. ¿Qué le parece? Por eso cuando hablamos de la dependencia de Dios, bueno, aquí está mi hermano de él. Cuando hablamos de la dependencia de Dios, es tanto para el que va a dar como para el que va a recibir. Pero la Biblia le dice, más bienaventurado es dar que recibir. Porque aquella mujer era una viuda, Elías era un profeta. Escucha esto, hay un manto sobre Elías de dependencia de Dios, pero sobre la viuda no había ningún manto, desconocida totalmente, pero dependía de Dios. Dios nos está llevando al extremo. La viuda era lo más pobre que había en Israel. Una viuda con un niño pequeño era alguien muy pobre en Israel. Y el profeta era el hombre del gran manto, que hasta los reyes le tenían que temblar. Y Dios le está diciendo ahí en esa enseñanza a todos nosotros, desde un profeta ungido con un manto grande. Esto habla, mire, puede ser empresario, puede ser millonario, tiene que depender de Dios. Hasta la persona más pobre como una viuda también debe depender de Dios. Y todo aquel que esté en una iglesia y en el camino del evangelio debe aprender a depender de Dios en todas las áreas de su vida. Póngase de pie en esta hora. Alguien puede glorificar a Dios. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Dios amado. Señor, mira a todos los que han sido ministrados con esta palabra. Mira todo lo que esta palabra ha llegado a lo más profundo de sus corazones. Mira a todos aquellos padres que a través de los procesos, que mucha gente se ha apartado de ellos, lo han traicionado, lo han dejado, lo han vituperado, lo han escarnecido. A través de eso tú les has enseñado a depender de ti, Señor. Tú les has enseñado a depender. Señor, te pido que les des fuerza hoy, porque tu palabra nos está diciendo que tú le diste fuerzas al apóstol Pablo para que dependiera únicamente de ti. Señor, te pido ahora, Padre, que tú trates en lo más profundo del corazón de cada hombre y de cada mujer. Señor, que tú nos invadas de una fortaleza extra, que no importa la prueba que estemos viviendo, podamos darte la gloria y la honra a ti, porque tú nunca lo vas a dejar solo. Se pueden ir los hijos, se puede ir el
esposa, se puede ir el esposo, se puede ir el pastor, se puede ir los amigos, se puede ir la familia, pero tú estás con nosotros en todo momento. Ahora recibe fortaleza de Dios, recibe nueva fuerza, recibe fuerza nueva, recíbela porque Dios está contigo, recíbela. Recíbela porque Dios está contigo. Recibe la fuerza. Dios está contigo. Y en medio de esta multitud de más de 600, 800 personas, Dios bendiga. Pone la mano a ella. Entre tanta gente. Oh, gloria, aleluya. Dios está contigo. ¿Dónde está la pastora? Gloria a Dios, aleluya. Dale un abrazo a ella. Todo lo que tú has vivido en la dependencia de Dios, ella lo va a sentir y va a salir fortalecida. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en la dependencia de Dios. En la dependencia de Dios. Tú vas a empezar a depender de Dios hoy en la finanza. Aquí hay gente que su finanza hoy van a ser cambiadas, porque desde hoy ya tú no vas a depender del bono de Maduro, tú no vas a depender del hombre, tú vas a depender de Dios, porque Dios abre los tesoros de Venezuela, Dios abre los cielos de Venezuela, Dios abre los cielos de Venezuela para que Venezuela dependa de Él y no del hombre. El hombre ha querido que Venezuela dependa de Él, pero Dios dice no, Venezuela depende de mí, Venezuela depende de su creador. Recibe ahora una fortaleza en la finanza, recibe ahora, recíbelo. En la dependencia de Dios, en la dependencia de Dios. Oh, gloria, aleluya. Vamos a orar por los enfermos, amén. Por ellos sí vamos a orar. Y si alguien está oprimido, vea, si alguien está oprimido por Satanás, siente un tormento, ven, corre adelante que vamos a orar dentro del grupo donde vamos a orar por sanidad y milagros. Gente que necesita una operación en la columna, ven. Gente que necesita que Dios le solte un hueso que fue fracturado. Yo creo que Dios puede poner un hueso nuevo. ¿Cuánto creen que Dios hoy nos puede sorprender con un regalo sobrenatural en el aniversario? ¿Se lo cree? Un regalo de Dios. Dios esta semana me ha bendecido, me ha dado unos regalos hermosos. Así que yo creo que hoy va a haber un milagro aquí. Yo no sé por lo que tú estás atravesando, pero se acerca un milagro que llegará en pocos segundos a tu vida. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? Estás atravesando, pero se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Vamos a cantarle. Todo el que vino hoy por un milagro, cántale a Dios. Cántale al Señor, porque en medio del canto Dios va a hacer un milagro en tu vida. Sanidad. Hoy se va la depresión. Hoy se va el dolor de cabeza. Hoy se va el tormento en tu vida. Vamos a cantarle al Rey. No me tendrá la gloria que nace solo vendrá, que te sorprenderá, de cada punto estará. Nadie más el Señor invocará y testificará de lo que
hoy. Es para Dios enseñarte de que Él es tu sanador, de que Él te sana hoy, de que hoy va a sanar tu dolencia, de que hoy va a ser un milagro. Él es tu Dios, el Dios de los milagros. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí tu Dios. Está aquí, está aquí. Está dependiendo de Él para este milagro. ¿Cuánto estás dependiendo de Dios? Porque si dependes de Él, algo va a suceder. Algo va a suceder, algo va a suceder. Algo va a suceder en tu vida. El milagro viene ya. Viene tu milagro, viene tu milagro. Espíritu Santo de Dios ahora. Empieza a tocar ahora. Empieza a tocar ahora. Recibe, 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 recibe. Recibe ahora. Recibe ahora. Hay algo fuerte sobre tu vida. Hay algo fuerte sobre tu vida, hay algo fuerte. Hay algo fuerte. Oh, gloria, aleluya. Van Hailey, ven. Evangelista, únete aquí con nosotros, ven. Dígale, recibe ahora, 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 recibe ahora tu milagro, recíbelo. Recíbelo ahora, recíbelo ahora. Recibe ahora, recibe ahora. Mira, ahí está el milagro, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el milagro, ahí está el milagro. Un milagro ocurrirá. Un milagro ocurrirá, un milagro ocurrirá. Ocurrirá, ocurrirá. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, sano. Un milagro ocurrirá. Un milagro ocurrirá. Ahora. Hay un milagro en él. Voy a dar por el profe aquí. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tome control ahora de su nervio ciático, de su columna. Ahora en el nombre de Jesús, declaro una restauración, declaro una sanidad, declaro un milagro ahora. El Espíritu de Dios se invade ahora con poder y gloria para sanarte. Ahora, recibe el milagro, recíbelo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaro un milagro ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret ahora. Señor, glorifícate ahora, Padre amado. Creo en el milagro, Dios. Creo en el milagro ahora. Creo en el milagro de su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Hay un milagro en tu vida. Hay un milagro. Solamente créelo. Créelo porque estás dependiendo de tu rey. Me estás dependiendo de tu sanador. Me estás dependiendo ahora en el nombre de Jesús. Toda opresión, toda carga, toda brujería, toda hechicería, toda macumbería, toda obra del diablo que quiera destruir tu vida, ahora se va fuera. Si la enfermedad viene por una brujería, le ordeno ahora a la brujería que te suelte ahora. Suéltalo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, suéltala ahora los demonios, salen de los cuerpos, ahora, es el poder en la sanidad, es el milagro de Dios ahora en el nombre de Jesús, hay una sanidad, hay un milagro, ahora en el nombre de Jesús, declaro un milagro sobre tu vida ahora. El poder sanador de Jesús sobre ti ahora, por el poder de la palabra. Ahora, está hecho, mujer, está hecho. Has tocado el borde del maestro, has tocado su manto con tus lágrimas. Oh, gloria, aleluya. Sigan orando hasta allá atrás y de allá para acá ponen el cerco allá los escuderos y los diáconos. Al final allá en la rueda. La niña se llama Valeria. Cuando empezamos a orar por ella, la niña dice su papá que la niña metía sus pies. Y al momento de orarle, nos damos cuenta, pastor, mire, vea, allí está, como el Dios de los cielos sigue haciendo milagros. En él no hay sombra de variación, pastor. Allí se ve prácticamente como yo
Cristo enderezó los pies de esta niña. Cuéntame, David, ella nació así. ¿Cómo tenía los pies? Muéstrala hacia la cámara, vea. David, la cámara está allá. Volteado. ¿Qué pasó en el momento de la oración? La abuela. ¿Dónde está ahí, abuela? ¿Qué pasó en el momento de la oración? Cuéntanos. Ella estaba así con sus piecitos doblados. Ella mete sus pies, ella usa botas y aparatos usaba. Sí. ¿Qué pasó cuando oraba? Y bueno, cuando empezaron a orar sus pies se le enderezaron. Y los tiene derechitos, véanlo. Alguien pueda aplaudir al Señor. Vean cómo tiene que son los pies de niña. Denle fuerte el aplauso. Fuerte, 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 fuerte. Ayúdala a bajar allí. En este lugar. A su nombre. Pastor William, Lisbeth tenía un mes con un dolor en la columna muy fuerte, no puede durar más de una hora parada. Me dolía demasiado la columna. No podía estar parado una hora. No podía. Fíjate, pastor, que yo le dije a mi hijo, voy a ir, pero si no hay puerto ni iglesia, yo me voy a ir porque no puedo ir mucho tiempo parado. Y bueno, Dios me trajo, pastor. Me quedé ahí desde las 7 de la noche, gracias al Señor, no me dolió, no me dolió la columna. Y está bien, ¿qué no podías hacer? ¿Qué te dolía? Si hacías algo te dolía, no te podías doblar. No podía ni doblarme, ni moverme, ni nada. Nada, ahora dóblate, vea lo que Dios hizo. Vea, 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 vea. Alguien le dio un aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, ahí está el milagro, ahí está la sanidad. Dale el aplauso al que vive. Dale el aplauso al que vive. Fuerte el aplauso al que vive. Eduardo, ponga a alguien que agarre a esta persona y la saque, por favor. Pastor, Cuéntame, Eduardo. Eduardo, Adolfo. tenemos evidencia que son así. Wow, ¿cuánto están viendo este batón? ¿Qué pasó? Cuéntame. Nuestra hermana cuenta que en el momento de la oración sintió un caliente. Ella dice, yo estaba afectada en la parte baja allí, pero sintió un caliente. Sintió algo caliente. Y usted no podía caminar bien, usted caminaba con eso. ¿Qué pasó? ¿Eso que sintió que fue? Fuerte, en el hueso. En el hueso. ¿Y después qué pasó? No siente más nada, no hay dolor. Y ahora puede caminar bien. Venga, camina ahí, vea, 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 vea. Mira, 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 mira. Alguien le da la gloria a Dios. 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 Ayúdala a bajar allí. Ayúdala a bajar. Dele la gloria, dele la gloria. Dios está enderezando los huesos. Dale la gloria al Rey. Siguiente. Jeff, acércate un poco más. Cuéntame. Por acá tenemos un testimonio poderoso. Nuestra hermana Brenda tiene aproximadamente un mes sufriendo una batalla para consumir los alimentos cada vez que va a tomar, a beber cualquier tipo de alimento. Es una batalla. Algo se le inflama adentro, pero hoy ella testifica que en medio de la administración el dolor ha desaparecido y que ahora se toca y no le duele. Había un dolor en tu estómago. ¿Habías ido al médico? No había ido. De cuando estábamos orando, lo que me vino a la mente es decirte, tocaste el borde del maestro. ¿Cuánto escucharon? Y era con ella ministrándole. ¿Qué sentías tú? ¿Qué tenías? Cada vez que comía, Cuando viniste tenías el dolor. y un dolor aquí, como varios, desde que me recibiera a mí, yo voy a cumplir un hijo, tengo dos, y no estaba de nada. Y cuando estábamos orando, sentía el bajo fuerte sobre mi pierna, y el dolor aquí. Algo salió de ti, mojate tu pierna. O sea, algo se desprendió internamente. Wow, esto es algo poderoso. Hay una intervención divina. ¿Y cómo te sientes ahora? Estás asustada, pero feliz. Amén. Eso lo hace el Señor. Démosle un aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte. Se mueven las aguas en este lugar. Pastor, le cuento. La hermana Yuri Velázquez viene sufriendo hace muchos meses con un dolor en su vientre y dice que esto le ocasionaba muchas dificultades para ella hacer sus tareas del hogar.
¿Qué pasa? Que cuando usted declara la palabra, ella dice, pues por supuesto, los hermanos que están administrando le tocaron, ella siente que algo se le desprendió y hoy cuenta que Dios hizo el milagro en ella. Poderoso. ¿Y ha ido al médico? No. ¿Qué tenía? ¿Qué te producía? Hace tiempo me soñé con ese espíritu, ¿verdad? Y entonces lo estaba esperando la sanidad del Señor. ¿Usted se lo podía palpar o no? Sentía como algo que se me movía. ¿Qué pasó cuando oramos? ¿Cuál fue esa experiencia? Bueno, en verdad, no sé, vino un pastor, me tocó aquí, me tocó el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando usted estaba orando, sentí algo que se me movió. ¿Se movió algo? Entonces, fue como el Espíritu Santo que me y sentí la sanidad. Amén. Está sana. Amén. Denle un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Cuéntame, David. Pastor, le cuento. Nuestro hermano José González. Él dice que él vino con un dolor en el nervio ciático. Él dice que eso le ocasionaba que no podía moverse con libertad, no podía caminar. Y él cuenta que él ya se iba para su casa porque le dolía mucho, estaba muy incómodo. Y se paró al frente de su casa y usted le dijo, devuélvase porque esta noche hay un milagro. Y usted le mandó a sentar por allá y él mientras estaba allá, él dice que todavía le dolía. Pero luego que pasó por la oración, en medio de la oración, él dice que desapareció de repente. Él no sintió fuego, ni calor, ni frío, ni nada. Pero él sintió que desapareció el dolor y hoy está de pie aquí, no le duele nada, está completamente sano. Wow, poderoso. Él se iba y yo lo agarré cuando ya venía saliendo de la casa y me lo traje. Digo, me voy, pastor, porque no aguanto el dolor. Vámonos para la iglesia que hay un milagro para usted hoy. Y lo metí por aquí, lo senté allá, vea. Hay un milagro en su vida. Cuéntame, profe. Yo le digo, profe, el hermano José. Amén. Yo le digo cariñosamente el profe. Bueno, saludos a todos mis hermanos. En verdad ya me iba, ayer no pude venir por el dolor, me quedé en mi casa acostado con el dolor ciático que me tumbó, pues. Y hoy vine en contra de mi voluntad, me paraba allá, caminaba para todos lados y vi que no había asiento y dije, no me voy porque no puedo estar parado, no aguanto el dolor. Salí cuando iba por la casa del pastor, el pastor venía saliendo, me dijo, ¿qué tienes, hermano? Yo le dije, pastor, no, me siento mal, me voy porque no aguanto el dolor, no me puedo estar mucho tiempo parado. Y me dijo, vámonos, camine, que usted tiene su sanidad en la iglesia, vámonos. Y bueno, estuve ahí, parado ahí. Wow, poderoso. Está la unción sobre él todavía. Y no siento ningún dolor en este momento, no siento nada en mi cuerpo, gracias a Dios. Amén. Dios lo ha sanado. Alguien que le dé la gloria a Dios. Dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria. Yo me lo bajaré ahí. Oh, gloria, aleluya. Pastor, la enfermera de Libertardo, ella tenía dolores todo este aniversario y ayer no quiso pasar porque bueno, no pudo pasar. Ella me cuenta que en el momento de la oración cayó al suelo, de repente el Espíritu la tocó y cayó al suelo y todos los dolores desaparecieron de su cuerpo, pastor, de una manera sobrenatural. Wow, milagro poderoso. Cuéntanos cuánto tiempo tenía así. Bueno, hermano, yo tengo más o menos como aproximadamente 3 meses y de verdad a veces tocarme así los dedos me dolía todo mi cuerpo. ¿Todo el cuerpo? Sí, me hinchaba y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? No podía a veces no podía ni venir para la iglesia porque me dolía mucho el cuerpo, se me hinchaba. Y verdaderamente hoy, cuando en la oración el Espíritu Santo me tocó y me caí en el suelo y siento que Dios ha hecho la obra en mi vida, a pesar de que anoche no pude pasar, pero yo le dije, Señor, yo quiero recibir mi milagro, Señor, porque yo no aguanto estos dolores, Señor. Y Dios hizo la obra en esta noche. Ahora sí te puede tocar. Sí, ahora sí. No siente nada. Me dolía toda la columna, toda la Amén. parte. Totalmente sana. Amén. Dele la gloria a Dios. ¿Quién lo hizo? Dele la gloria al Rey. Vamos a darle la gloria a Dios. La gloria a Dios por los milagros. Noche de milagros. Pastor William Toro, yo creo que Dios de cierto modo hace milagros específicos y nuestra hermana Jenny
ella tenía una semana con las piernas hinchadas, con mucho dolor en sus piernas, en su vientre. Como ella es mi discípula, yo estaba muy atento, porque aparte de eso está trabajando con nosotros en el restaurante. Y ella dice que mientras que usted declaró en la oración de milagros, la hermana Yulady le estaba orando, ministrando, y ella sintió un fuego que cayó en ella, en la parte de su estómago, su vientre, y cayó en el piso, y dice que sentía algo que le pasaba por las piernas, y de repente cuando se paró de allí, estaba completamente sana. Wow, poderoso. Gloria a ¿Cuánto Dios. tiempo tenías así con esa dolencia y esa? Yo tenía como una semana ya con... ¿Una semana? Sí, me dolían las piernas y me hinchaba y pues y no aguantaba los dolores, pues estaba ya parada y me hacía así, pues no aguantaba los dolores en los pies. Y cuando la hermana Lady me agarró y me estaba orando allí, yo caí y sentí como un fuego aquí en el vientre y como que las piernas me hacían así y se me fue todo el dolor. Amén. Totalmente sana. Amén. Mire cómo está moviendo su pierna. Denle un aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte. Que para el rey. Cuéntame bien. Pastor, este es un milagro poderosísimo. Nuestra hermana me indica que en medio de la administración, ella no estaba acá al frente, ella no fue ministrada por ninguno de los escuderos, ella estaba en medio de la multitud. Y allá en medio de la multitud ella comenzó a sentir el poder del Espíritu Santo que vino sobre ella, exactamente en uno de sus senos, para sanar la parte afectada. Ella dice que tenía como especie de un quiste. Y Dios la sanó a distancia. Wow, poderoso. ¿De qué tamaño es ese quiste? ¿Ya iba al médico? ¿Ya iba al médico? Sí, yo fui al médico y tenía la pelota ahí grande. ¿De qué tamaño? ¿Nos puedes mostrar con tu mano a la cámara ya? De ese tamaño, wow, era grande. ¿Qué pasó en el momento de la oración? Era grande, se movía ahí. Se movía. Yo empecé a pasar. Yo dije, no, yo me voy a quedar aquí paradita. Yo aquí voy a recibir sanidad. Wow, tú eres una mujer de fe. Y yo empezaron a hablar por del enfermo. Yo dije, yo voy a poner mi mano y el Señor va a hacer. Cuando coloco mi mano, que empiezan a hablar por los enfermos, siento que me quema, fuego que me quema el seno y yo empiezo a tomarme el Espíritu Santo. Y cuando me meto la mano, porque se veía demasiado que me estaba quemando, y yo me caliente, no me siento la persona. No está. Yo dije, Señor, me sanaste, gracias, Señor, gracias. Amén, lo hizo el Señor. Desapareció esa pelota. Dale aplauso aquí, mire, dale aplauso. Mira, 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 mira. Pendiente, que no se vaya a caer. Démosle aplauso al que vive. La hermana todavía está tomada con la unción del Espíritu, pastor. No puede hablar, no sé. El poder de Dios la tomó y vela como está. Que ella misma diga, que ella ¿Qué misma estaba hable. pasando con usted? ¿Qué está sintiendo ahí? Tenía 2 semanas que usted sabe, pastor, que estaba enferma, ¿verdad? Estuve hospitalizada 2 días. Y cuando los hermanos empezaron a orar, antes de venir para acá, yo le dije al Señor que quería mi milagro. Y mientras estuve hospitalizada, me diagnosticaron piedra en la vesícula y los riñones los tengo inflamados y el páncreas y todo lo que es los órganos por dentro. Pero cuando estaban orando yo sentí como que el estómago mío se introdujo hacia adentro y como que algo estaba moviéndose dentro de mí. Y yo le creo al Señor y yo creo que mi milagro está. Amén. Amén, lo creo. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Está hecho en el nombre de Jesús. Ayúdale ahí. Despedimos la transmisión desde aquí de Venezuela, Ciudad Guayana, tierra del gran avivamiento. Nos despedimos a través de todas las redes sociales y le decimos al mundo, aquí en Venezuela hay un avivamiento que ya comenzó y estamos viendo las maravillas del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Denle un aplauso fuerte al Señor.